Mi nombre es Ezequías y mi historia es un excelente ejemplo de la intervención de Dios y la vida de su pueblo. Mi nombre significa Dios fortalece, lo cual tiene mucho sentido, ya que enfrentaría muchos desafíos en esta vida. ¿Quieres saber más sobre mí? Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Hablemos del reino de Israel. Por si no lo sabía, este reino está dividido, con la mayoría de los miembros de la tribu de Benjamín y Judá estableciéndose como el reino de Judá, también conocido como el reino del sur, con su capital en Jerusalén. Las otras 10 tribus formaron el reino del norte, con su sede en Siquem, en Samaria. Soy el hijo de Acaz, rey de Judá. Mi padre fue un rey malvado, y Dios estaba muy disgustado con él, permitiendo que el rey Aram lo derrotara en batalla debido a sus prácticas destructivas, como la adoración de ídolos y sacrilegios en el templo del Señor. Aunque mi abuelo fue un buen rey, no está claro por qué mi padre se apartó tanto de las enseñanzas del Señor, incluso llegando a ejecutar a mis hermanos. Ahora soy rey, y mi reinado comenzó a los 25 años. A diferencia de mi padre, traté de comportarme de manera honorable ante el Señor, siguiendo el ejemplo de David, mi ancestro. Eliminé los lugares altos de adoración pagana, destruí imágenes, piedras conmemorativas y talé los asheiras, objetos de culto a la diosa de la fertilidad. A pesar de las claras instrucciones de Dios, la adoración a Ashira fue un problema constante en Israel a lo largo de la historia. Reabrimos el templo para limpiarlo y asegurarnos de que funcionara correctamente. Incluso destruí la serpiente de bronce que Moisés había hecho, ya que los israelitas la estaban adorando. Reconocí que las calamidades que afectaban a Judá eran consecuencia de nuestra desobediencia. Llamé a los sacerdotes y levitas a enfocarse en su llamado. Restauré el templo, ofrecí sacrificios y restauré el culto adecuado. Judá se reunió para ofrecer sacrificios al Señor, y ordené a los levitas que alabaran a Dios con las palabras de David. Confié en el Señor aferrándome a Él. No me aparté de seguirle fielmente, cumplí sus mandamientos y restauré su templo. Una vez que habíamos sacrificado y purificado adecuadamente el templo y nuestros propios corazones ante el Señor, se invitó a la asamblea a que trajera sus ofrendas personales. Se restauró uno de los grandes propósitos del templo, como lugar para el sacrificio personal y la adoración. El pueblo mostró un fuerte deseo de honrar a Dios mediante sacrificios, y los sacerdotes quedaron abrumados por la respuesta de la asamblea. Como resultado de todo esto, el Señor estuvo conmigo y fui exitoso en todo lugar donde fui. Derroté a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de vigilancia aislada hasta la ciudad fortificada más poblada. En el 4º año de mi reinado, Salmaneser, rey de Asiria, se dirigió contra Samaria y la sitió. Después de 3 años, capturó a las 10 tribus de Israel. Al ver esto, supe que las 2 tribus de Judá serían las siguientes. Esto formaba parte de una campaña más extensa en la región. Aprendí una lección importante de los eventos desafortunados que afectaron al reino del norte. Vi las consecuencias de apartarse de Dios y su palabra para adorar a otros dioses. Esto sirvió como una lección sombría para el reino del sur, demostrando el terrible destino que podría caer sobre el pueblo de Dios si desobedecían. Aunque los habitantes del reino del norte no eran menos descendientes de Abraham que los del sur, Judá pudo ver claramente que también estarían sujetos a juicio si dejaban de escuchar y obedecer los mandamientos de Dios. Asiria, como una nación poderosa con su capital en Nínive, era conocida por su maldad y crueldad al conquistar otros países. Ante la amenaza del rey asirio Sennacherib, envié un mensaje pidiendo retirarse, reconociendo mis errores. Aproximadamente 5 años después de la caída de Samaria, Asiria se volvió contra Judá, y aunque habíamos resistido antes, esta vez fue un poco diferente. Asiria capturó todas las ciudades fortificadas de Judá. Solo faltaba tomar Jerusalén para conquistar por completo Judá.
Temiendo por la supervivencia de la ciudad, envié un mensaje a Sennacherib, quien impuso un tributo de plata y oro. A pesar de nuestros intentos de apaciguamiento, la situación empeoró y decidí confiar en una alianza defensiva con Egipto, a pesar de las advertencias del profeta Isaías. Sin embargo, Isaías insistió en confiar en el Señor en lugar de en Egipto. Sennacherib sitió Jerusalén, dejándonos atrapados como pájaros enjaulados. Durante el asedio, la escasez de alimentos y agua se convirtió en un problema, y la hambruna fue utilizada como arma. La situación se volvió tan desesperada que incluso se consideró el consumo de animales y mascotas. Los defensores a veces eran obligados a abandonar el castillo debido al hambre. El sitio de un castillo era costoso y requería mantener un ejército grande. Las fuerzas de Sennacherib, incluyendo altos funcionarios y un gran ejército, llegaron a Jerusalén. A pesar de intentos de apaciguamiento, la situación empeoró y se prepararon para un asedio. Detuvimos el suministro de agua desde fuera de la ciudad y fortificamos las paredes. El Rabshakeh, representante del rey asirio, desafiante, cuestionó nuestra confianza en Egipto y en el Señor. Aunque intentaba socavar nuestra alianza con Egipto, decidí confiar en el Señor. Rabshakeh insistió en la debilidad de confiar en Egipto, pero confiamos en el Señor para nuestra protección. Ezequías ha eliminado los lugares de adoración y ha ordenado que solo se adore ante este altar en Jerusalén. El Rabshakeh reconoce las reformas en Judá, pero sugiere que Dios está enojado con Ezequías. Aunque podría atacar directamente, prefiere desalentarnos para que nos rindamos. Propone un trato: 2,000 caballos a cambio de rendirse ante Asiria. Se burla de nuestro ejército insinuando que incluso con ayuda no podríamos resistir. Su mensaje es intimidar y fomentar la rendición. Imaginen lo difícil que fue para mi gobierno escuchar esto. La gente en los muros también escuchaba al Rabshakeh. Mis hombres temían que la gente se desalentara y se rebelara. Eliakim, Shebna y Joah pidieron que hablara en arameo para que la gente no entendiera, pero el Rabshakeh quería sembrar miedo y desesperación. El Rabshakeh despreció la solicitud y proclamó en hebreo, advirtiendo a la gente que no confiara en mí ni en el Señor. Propuso la rendición, prometiendo tierras y comodidades. Quería sembrar dudas y convencerlos de rendirse. Mencionó las políticas de reasentamiento de los asirios para infundir miedo. Luego, desafiando a los dioses de otras naciones, preguntó dónde estaban para rescatar a sus ciudades. Quería glorificar al enemigo y sembrar dudas sobre la capacidad de los dioses de salvar a Jerusalén. Su discurso pretendía infundir temor y convencer a la gente de rendirse. La gente permaneció en silencio sin responder al Rabshakeh, siguiendo mi orden de no hacerlo. A veces es más sabio guardar silencio y confiar en Dios en lugar de intentar argumentar con una lógica malévola. Comprendí que la seguridad de Israel no solo dependía de fortificaciones, sino también del valor y la determinación de nuestros soldados. Cuando me informaron sobre las palabras del Rabshakeh, expresé mi angustia y me vestí con tela áspera como muestra de dolor. La situación de Jerusalén era desesperada, y buscamos la ayuda de Dios. Envié a Eliakim, Shebna y otros ancianos a Isaías para pedirle que orara por el remanente de nuestro pueblo en Judá. Isaías profetizó que Dios castigaría al Rabshakeh y que no lograría conquistar Jerusalén. Esto me reconfortó, ya que indicaba que las palabras del Rabshakeh eran solo palabras y no debíamos temerle. Luego Dios confirmó a través de Isaías que había escuchado las palabras blasfemas del Rabshakeh y lo castigaría. Mientras tanto, los asirios se enfrentaban a problemas con los egipcios y etíopes, lo cual resultó ser la intervención que Isaías predijo. A pesar de los mensajes intimidatorios de Sennacherib, confié en que Dios nos protegería. Sennacherib blasfema y se enorgullece, asumiendo liderazgo propio. Recibo la carta, la leo, y voy al templo a orar. Pido a Dios que salve a Judá de Sennacherib para que todas las naciones reconozcan que solo Él es Dios.
Isaías profetiza que Dios rechazará a Sennacherib y protegerá a Jerusalén. Sennacherib se burla del Dios de Israel, pero Dios promete su protección. Isaías anuncia que Sennacherib no conquistará Jerusalén y será devuelto a Asiria por el mismo camino. Esa noche, el ángel del Señor mata a 185,000 asirios. La intervención de Dios destruye el ejército asirio en una sola noche, contra todas las expectativas excepto las de la fe. El ejército asirio fue rechazado sin siquiera disparar una flecha en Jerusalén. Lo imparable fue detenido, y lo invicto fue vencido. Dios pudo realizar esta tarea con facilidad, por decirlo de otra manera. El Señor tuvo mucho más dificultades para poner los corazones y mentes de su pueblo en el lugar correcto. Una vez que estuvieron allí, fue sencillo para Dios delegar esta tarea a uno de sus ángeles. Esto ocurrió tal como Dios lo predijo. El rey asirio se retiró aún lleno de orgullo. El Señor defendió a Jerusalén contra Sennacherib y su ejército. Solo bastó un golpe del ángel del Señor para deshacerse del enemigo. 185,000 soldados asirios fueron aniquilados al instante. El Señor es bueno. El rey asirio, como Goliat el filisteo que se burló del Señor, fue derrotado. Sennacherib, rey de Asiria, se retiró y regresó a casa para vivir en Nínive. Después de este retiro de Judá, Sennacherib encargó un registro que habla de sus logros en Judá, a pesar de no haberlo conquistado. Muestra cuán lleno de orgullo aún estaba su corazón, incluso si no podía afirmar que conquistó Jerusalén. Y sucedió que mientras adoraba en la casa de su Dios, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron con una espada. Esaradón, su hijo, se convirtió en rey en su lugar. Dios destruyó este poderoso ejército y, en una sola noche, con un golpe simple pero poderoso, 185,000 personas murieron a manos del ángel del Señor, contra todo pronóstico y contra toda expectativa, excepto la expectativa de la fe. El ejército asirio fue rechazado sin siquiera disparar una flecha en Jerusalén. Lo imparable fue detenido y lo invicto fue vencido. Esto suena como una gran victoria, sin embargo, hubo una guerra que tuve que enfrentar y aún no he compartido. No fue un hombre quien buscó mi vida, sino el mismo Señor. En esos días estaba enfermo y cerca de la muerte. Isaías, el profeta, hijo de Amós, vino a mí y me dijo: Así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. No a todos se les da el tiempo para poner en orden su casa. ¿Sobreviviría a esto? Me volví hacia la pared y oré al Señor diciendo: Recuerda ahora, oh Señor, ruego, cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón leal, y he hecho lo que es bueno ante tus ojos. Lloré amargamente. Dirigí esta oración en privado a Dios y no a ningún hombre. Aunque Dios quería mi vida, solo a Él puedo acudir para obtener liberación. Después de eso, Isaías se fue y luego regresó, hablándome diciendo: Esto dice el Señor, el Dios de David tu padre. He oído tu oración, he visto tus lágrimas, seguramente te curaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años. Luego Isaías dijo: Toma una masa de higos. Así que la tomaron y la pusieron en la llaga, y me recuperé. Dios me ha bendecido con 2 dones. Primero, me otorgó el don de una vida prolongada. Segundo, me otorgó el don de saber que solo me quedaban 15 años. Mi nombre es Ezequías, y esta es mi historia. Coméntame, ¿sabías sobre los secretos de Ezequías? ¿Crees que le dan el lugar adecuado en el mundo bíblico? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.